¿Alguna vez han tenido familiares políticos que parecen más interesados en su cuenta bancaria que en su bienestar emocional? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han sentido que su pareja o su familia política estaban esperando una herencia ajena. Denle like al video y suscríbanse para ver cómo se hace justicia de la buena. Mi nombre es Ana y siempre fui la niña de papá. Lo digo sin vergüenza, porque mi padre, Don Ernesto, fue mi héroe, mi mentor y mi mejor amigo. Él construyó un imperio inmobiliario desde cero, empezando como albañil y terminando como dueño de media ciudad. Pero a pesar de su fortuna, siempre me enseñó el valor de la humildad y, sobre todo, la importancia de proteger lo que es tuyo. Ana, me decía siempre, los lobos huelen la sangre, pero huelen mejor el dinero. Nunca dejes que nadie sepa realmente cuánto tienes hasta que sea demasiado tarde para ellos. Nunca entendí la verdadera profundidad de sus palabras hasta el día de su funeral. Hace 6 meses, mi padre falleció repentinamente de un infarto fulminante. Yo estaba devastada. Soy hija única, y mi madre murió cuando yo era muy pequeña, así que él era todo lo que tenía. En medio de mi dolor, mi esposo, Roberto, fue mi roca, o al menos, eso aparentaba ser. Llevábamos 3 años de casados. Roberto era un hombre encantador, vendedor de seguros, con una sonrisa fácil y una habilidad innata para decir lo que uno quería escuchar. Nuestra vida era cómoda. Vivíamos en un departamento de clase media que pagábamos a medias. Él siempre se quejaba de que mi padre era tacaño por no regalarnos una mansión, pero yo defendía la filosofía de mi papá de que cada uno debe ganarse lo suyo. Pero cuando el ataúd de mi padre bajó a la tierra, algo cambió en Roberto. Su abrazo se sintió posesivo. La lectura del testamento fue una semana después. Estaban Roberto y mi suegra, doña Carmen, presentes. Carmen es una mujer que destila veneno disfrazado de consejos maternales. Siempre me criticó, que si no cocinaba bien, que si trabajaba demasiado, que si no le había dado nietos. Pero ese día, en la oficina del notario, estaba extrañamente amable. Me acariciaba la mano y me decía, hija. El notario leyó la última voluntad de mi padre. Me dejó todo, sus inversiones, sus cuentas, la joya de la corona, la mansión del lago, una propiedad valorada en más de $2 millones, una obra maestra de arquitectura moderna con vista al lago, piscina infinita y acabados de mármol italiano. Era la casa de sus sueños, la que terminó de construir solo un año antes de morir y que apenas pudo disfrutar. Cuando el notario mencionó la casa, vi como los ojos de Roberto y Carmen se cruzaron. Fue un destello, una chispa de codicia pura que iluminó la habitación. Roberto me apretó la rodilla, no en señal de apoyo, sino de excitación. Es una bendición, mi amor, susurró Roberto. Por fin tendremos el hogar que merecemos. Sí, hija, añadió Carmen. Esa casa es perfecta para que vivamos todos juntos y nos cuidemos. Ya sabes que mi departamento es muy húmedo y me hace daño a los huesos. En ese momento, mi dolor me tenía nublada. No reaccioné, solo asentí, aturdida. La mudanza ocurrió un mes después. Yo no quería irme a esa casa tan pronto. Sentía que era profanar el recuerdo de mi padre. Pero Roberto insistió. Ana, amor, no podemos dejar esa casa sola. Se va a deteriorar. Además, vender nuestro departamento nos dará liquidez para nuestras cosas. Accedí. Fue el peor error de mi vida. Desde el primer día que pusimos un pie en la mansión, Roberto y Carmen actuaron como si fueran los dueños legítimos y yo fuera la inquilina molesta. Doña Carmen llegó con 5 maletas, aunque supuestamente solo venía por unos días para ayudarme con el duelo. Se instaló, no en la habitación de huéspedes, sino en la suite principal de la planta baja, la que mi padre había diseñado para él mismo. Ay, Ana, tú y Roberto son jóvenes. Pueden subir escaleras, me dijo cuando la encontré acomodando sus horribles figuras de porcelana en las repisas minimalistas de mi padre. Yo necesito esta habitación por mis rodillas. Además, Roberto dijo que estaba bien. Mira Roberto. Él estaba en la sala, con una copa de coñac de la colección privada de mi papá, una botella de $3,000 que mi padre guardaba para una ocasión especial, con los pies subidos en la mesa de centro de cristal importado. Déjala, amor, me dijo Roberto, sin siquiera mirarme. Mi mamá ha sufrido mucho en su vida. Se merece un poco de lujo. Además, esta casa es enorme. Hay espacio para todos. Deberías estar agradecida de que ella quiera vivir aquí para ayudarte a limpiar. Pero Carmen no limpiaba. Carmen daba órdenes. Ana,
Esa cortina es horrible, muy oscura, me decía mientras desayunaba en la terraza. Voy a decirle a Roberto que contrate a un decorador para cambiar todo este estilo tan masculino. Necesitamos darle un toque más hogareño. Esta casa la diseñó mi padre, Carmen. No vamos a cambiar nada, respondí, intentando mantener la calma. Ay, qué sensible eres. Tu padre ya no está, querida. Los vivos somos los que importamos. Y Roberto está de acuerdo conmigo. Él es el hombre de la casa ahora, y hay que tenerlo contento. El hombre de la casa. Esa frase me taladró el cerebro. La situación empeoró rápidamente. Roberto dejó su trabajo. Dijo que necesitaba dedicarse a administrar el patrimonio familiar. Se compró un auto deportivo con el dinero de la cuenta conjunta, donde yo había depositado parte de los dividendos de la herencia para gastos corrientes. Organizaba fiestas con sus amigos en la piscina, amigos que yo ni conocía, y me presentaba como mi esposa, pero con un tono que sonaba a mi accesorio. Yo me sentía cada vez más pequeña, más desplazada en mi propio hogar. Mi duelo no me dejaba pelear. Me pasaba los días encerrada en la biblioteca, el único lugar que Carmen no había invadido, llorando y leyendo los diarios de mi padre. Pero la gota que derramó el vaso ocurrió hace 2 semanas. Regresé temprano de una reunión con los abogados de la empresa, a la que Roberto no quiso ir porque tenía partido de tenis. Entré por la puerta de servicio, que da directo a la cocina. Escuché risas. Eran Roberto y Carmen. Estaban en el comedor principal. Mi es Sir Sigil Osment. Y cuando firmemos los papeles del fideicomiso compartido, ya no podrá hacer nada, decía Roberto. Lo escuché claramente. ¿Está seguro de que va a firmar?, preguntó Carmen con la boca llena. Claro que sí, mamá. Ana es una estúpida. Está tan deprimida que firma lo que sea que le ponga enfrente. Le dije que era para proteger la casa de impuestos, que necesitamos poner la propiedad a nombre de ambos para blindarla. En cuanto la casa esté a mi nombre también, pedimos el divorcio. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Me quedé paralizada detrás de la puerta. ¿Y qué vas a hacer con ella?, preguntó Carmen. Le daré una pensión, supongo. O puedo alegar que está mentalmente inestable por la muerte de su padre y pedir la tutela completa de los bienes. Imagínate, mamá, tú y yo solos en esta casa, sin tener que aguantar su cara larga y sus lloriqueos. Y con los $2 millones de la cuenta de inversión, viviremos como reyes. Ay, hijo, qué listo eres. Siempre supe que te casaste bien. Esa mosquita muerta nunca supo que le pegó. Brindemos por eso, mamá. Por la casa de la familia López. Choquerecopes. Risas. En ese momento, algo dentro de mí murió. La Ana sumisa, la Ana esposa devota, la Ana que lloraba por los rincones, murió asesinada por esas palabras. Y en su lugar, nació la hija de don Ernesto. La hija del hombre que construyó un imperio con sus propias manos y que sabía cómo demoler edificios que ya no servían. Retrocedí en silencio. Salí de la casa. Me subí a mi auto y conduje hasta un mirador. Lloré por 10 minutos. Solo 10. Cronometrados. Me permití sentir el dolor de la traición, el asco de haber dormido con ese hombre. Y luego, me sequé las lágrimas, me arreglé el maquillaje y llamé al abogado de mi padre, el licenciado Mendoza, un hombre que es más tiburón que abogado. Licenciado, necesito verlo. Ahora. Y necesito que traiga el protocolo fantasma que mi padre dejó preparado. Mi padre, en su infinita sabiduría, y quizás desconfianza hacia Roberto, había dejado una cláusula de seguridad en el testamento. Una cláusula que yo conocía, pero que había decidido no activar porque confiaba en mi esposo. ¡Qué ingenua fui! Durante la siguiente semana, fui la mejor actriz del mundo. Roberto, amor, tienes razón, le dije esa noche durante la cena. No quiero encargarme de los papeles. Me estresa mucho. Creo que lo mejor es poner la casa a nombre de los dos. O incluso crear una sociedad donde tú seas el administrador. Confío en ti. Los ojos de Roberto brillaron como monedas de oro. Es lo mejor, mi vida. Yo te cuido. Yo me encargo de todo. Mi suegra también debería tener seguridad, añadí, mirando a Carmen. Quizás podamos incluir una cláusula para que ella viva aquí permanentemente. ¡Ay, hija!, exclamó Carmen, casi atragantándose con el vino. ¡Qué noble eres! Por fin estás pensando con claridad. Organicé una cena especial para la firma de documentos. Roberto invitó al notario, uno que él había conseguido, un tipo que se veía bastante corruptible, y yo invité al licenciado Mendoza.
Les dije que quería hacer una pequeña celebración. Vamos a celebrar el inicio de nuestra nueva vida como verdaderos dueños, dijo Roberto, levantando su copa al inicio de la cena. Había preparado langosta. Había sacado la mejor vajilla. Carmen llevaba puesto un collar de perlas que era de mi madre, que tomó prestado de mi joyero sin preguntar. Me mordí la lengua. Bueno, vamos a los negocios, dijo Roberto, impaciente. Señor notario, los papeles. El notario de Roberto sacó una carpeta. Aquí está la cesión de derechos y la copropiedad de la finca, así como el poder notarial amplio para el señor Roberto sobre los activos financieros de la señora Ana. Roberto me pasó una pluma de oro. Firma aquí, amor, y olvídate de las preocupaciones. Tomé la pluma. Lamire. Miré a Roberto, miré a Carmen con su sonrisa triunfante, y luego miré al licenciado Mendoza, que estaba sentado en silencio al otro lado de la mesa. Antes de firmar, dije, con una voz tranquila pero firme, me gustaría darle una sorpresita a mi familia. ¿Una sorpresa?, preguntó Carmen. ¿Qué es? ¿Un viaje? ¿Algo mejor? Licenciado, por favor. Mendoza sacó una tablet y la conectó a la pantalla gigante de la sala comedor. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto, nervioso. Solo mira, mi amor. Son nuestros mejores momentos. La pantalla se encendió. Pero no eran fotos de nuestra boda. Era el video de seguridad de la cocina de hace una semana. La calidad era 4K y el audio era perfecto. Se vio a Roberto bebiendo. Se vio a Carmen comiendo. Ana es una estúpida. En cuanto la casa esté a mi nombre, pedimos el divorcio, le daré una pensión o la declararé loca. El silencio en el comedor fue absoluto. Solo se escuchaban las voces crueles de ellos mismos saliendo de los altavoces envolventes. Roberto se puso pálido, casi verde. Carmen soltó el tenedor, que cayó con un estruendo sobre el plato de porcelana. Esa mosquita muerta nunca supo que le pegó, decía la voz de Carmen en el video. Pausé la imagen justo en la cara de Roberto riéndose. ¿Me levanta la mesa? ¿Mosquita muerta?, pregunté suavemente. Interesante apodo. Ana, esto es un malentendido, es una broma. Estábamos borrachos, balbuceó Roberto, levantándose y tratando de acercarse a mí. Siéntate, ordenó el licenciado Mendoza con una voz de mando que hizo que Roberto se desplomara en la silla. Ese video, dije, no solo es una prueba de su calidad moral, que es inexistente, sino que es la llave que activa la cláusula 14 del testamento de mi padre. ¿Qué cláusula?, preguntó Carmen, temblando. Mendoza abrió su carpeta y leyó. La herencia de la propiedad conocida como Mansión del Lago está condicionada a un fideicomiso de protección familiar. En caso de que el cónyuge de la heredera, o cualquier familiar político, demuestre intenciones de dolo, fraude, o conspiración para despojar a la heredera de sus bienes, o profiera faltas de respeto graves documentadas, la propiedad pasará automáticamente a un estado de protección absoluta, revocando cualquier derecho de uso o habitación de terceros de manera inmediata. Roberto miraba al abogado como si estuviera hablando en otro idioma. Eso significa, traduje yo, que esta casa nunca fue mía para regalártela, Roberto. La casa pertenece a un fideicomiso. Yo solo soy la beneficiaria. Y al intentar robarme, activaste el mecanismo de defensa. Pero, estamos casados, bienes mancomunados, tartamudeó Roberto. Ah, sí, sobre eso. Saqué otro documento. ¿Recuerdas ese montón de papeles que firmaste el día de la boda sin leer porque estabas muy ocupado bebiendo con tus amigos? Era un acuerdo prenupcial muy estricto. Lo que es mío, es mío. Y lo que tú generaste, bueno, tú no generaste nada porque dejaste tu trabajo para ser un parásito. Caminé hacia Carmen y le arranqué el collar de perlas de mi madre del cuello. Se rompió el broche, pero no me importó. Eso no te pertenece. Nada aquí les pertenece. Ana, por favor, somos familia, empezó a lloriquear Carmen. Yo te quiero como a una hija. Tú me quieres como a un cajero automático, la corté. Y el cajero está fuera de servicio. Mendoza puso 2 sobres sobre la mesa. Estas son órdenes de desalojo inmediatas. Y esta es la demanda de divorcio por causal de injurias graves y tentativa de fraude. Tienen 1 hora para sacar sus cosas personales. Todo lo que compraron con el dinero de Ana se queda, porque técnicamente lo compró ella. ¿1 hora?, gritó Roberto. Es de noche. No tenemos a dónde ir. Puedes irte al departamento de tu madre, le recordé. Ese que es tan húmedo y le hace daño a sus huesos. O pueden irse al infierno. Me da igual.
Llamé a seguridad. 3 guardias que trabajaban para mi padre entraron al comedor. Acompañen al señor Roberto y a la señora Carmen a sus habitaciones para que empaquen. Revisen sus maletas. Que no se lleve ni una cuchara de plata. Y luego, escolten a estos intrusos hasta la calle. Fue la hora más satisfactoria de mi vida. Ver a Carmen tratando de meter su ropa en bolsas de basura porque no encontraba sus maletas. Ver a Roberto llorando, suplicándome, diciendo que me amaba, que podíamos ir a terapia. Yo me senté en la terraza, con una copa del vino que ellos habían abierto, y observé cómo lo sacaban. Cuando Roberto pasó frente a mí, arrastrando una bolsa negra, se detuvo. ¿Te vas a arrepentir, Ana? ¿Me necesitas? No sabes estar sola. Lo miré a los ojos y sonreí. Una sonrisa idéntica a la de mi padre cuando cerraba un trato millonario. Roberto, cariño, nunca estuve más acompañada que ahora que tú te vas. Me acompaña mi dignidad, mis millones y mi paz mental. Cerraron el portón. Se quedaron en la calle, bajo la luz de un farol, gritándose el uno al otro. Carmen culpaba a Roberto por ser indiscreto. Roberto culpaba a Carmen por ser avariciosa. Yo regresé dentro. La casa estaba en silencio. Por primera vez en meses, no se sentía como una casa invadida. Se sentía como mi hogar. Al día siguiente cambié las cerraduras, los códigos de seguridad y doné toda la ropa de cama donde ellos habían dormido a un albergue de animales. El divorcio fue rápido. El video fue tan contundente que el juez ni siquiera parpadeó al otorgarme todo. Roberto intentó pelear por una pensión, pero salió con las manos vacías y una deuda enorme con sus propios abogados. Supe que tuvo que vender su auto deportivo para pagarle a su madre unas medicinas reales, porque el estrés le afectó la salud de verdad esta vez. Ahora vivo en la mansión del lago, sola, pero feliz. He redecorado la habitación que usaba Carmen. Ahora es mi oficina. Y cada vez que veo el lago desde mi ventana, brindo con una copa de coñac hacia el cielo. Gracias, papá. Tenías razón. Los lobos huelen el dinero, pero no saben que la verdadera dueña del bosque también tiene colmillos.